de la incontrolable tala de árboles que hacemos, del alto nivel de contaminación que nosotros hacemos, o la falta de conciencia social y de nuestra responsabilidad como dueños administradores de este planeta. El Señor le dijo a Adán en el inicio, o en un principio, o desde un principio: Gonigibei mua, teni balun. Pero la historia nos cuenta que la raza humana, en lugar de estar cuidando todos estos años, han estado destruyendo. Pero el Señor sigue siendo fiel. Cuando clamo por sanidad, Él responde y me sana. Cuando clamo por pan o sustento y abrigo, Él me provee. Cuando clamo por empleo, Él me abre las puertas. Cuando le pedí esposa, Él me respondió. Él es consciente de mi necesidad. Y su palabra declara lo siguiente: porque el que busca, halla. El que llama por la puerta, se le abrirá. Y luego dice: porque Dios es dador y galardonador de todos aquellos que le buscan. Algdanabu, ¿Balo Hañensa? ¿Balo Hañen? ¿Lo estás buscando? ¿Eso es cierto? ¿Lo estás buscando? Cuando digo lo estás buscando, cuando pregunto si lo estás buscando, quiero generar conciencia en el fondo de nuestros corazones. Isaías dice: porque algunos me buscan de labios, pero su corazón está lejos de mí. Algunos claman a diario: Señor, Señor, pero no cumplen mis mandamientos. Algunos me buscan solamente por favores, y cuando están ya en su mejor tiempo se olvidan de mí. Muchos de nosotros hemos tenido esa experiencia, hemos vivido esas experiencias. Nos volvemos creyentes devotos, fieles. Estamos día y noche orando y clamando al Señor. Pero una vez respondidas nuestras oraciones, nos hacemos de la vista gorda, como dicen. Mis hermanos, no lo critico yo, la palabra del Señor es la que lo señala. Que muchas veces nos olvidamos del Señor ya cuando las cosas están bien. Cuando no había mucha plata para la comida, mis oraciones subían delante del Señor continuamente, todos los días. Yo oraba desde las 4 de la mañana. Pero una vez que tuve el empleo, una vez que me pagaban bien, ya dejé de orar de esta forma. Era un devoto servidor del Señor, pero una vez en mis comodidades, el tiempo que yo ofrezco al Señor es mínimo. Yo le prometí al Señor fidelidad: Señor, te voy a pagar mis diezmos y mis ofrendas cuando yo tenga un empleo. Y tuve un buen empleo y resulta ser de que ahora mi salario ya no me ajusta. Entonces ya no le doy al Señor. Ahí lo primero que veo: Señor, tengo que pagar el mueble, la refri nueva. Y como no estoy comprando una TV pequeña, estoy comprando una Smart TV. Entonces, Señor, debo pagar primero mi Smart TV, después voy a ver si sobra algo para dártelo. Entonces, son enfermedades humanas que nos suceden. Y la palabra del Señor exhorta y nos dice: el Señor merece todas nuestras alabanzas. Esto, en otras palabras, significa: Dios merece el primer lugar, no el último.
David decía, yo no voy a darle al Señor las migajas, ni de tu tiempo, ni de mi dinero, ni de nada de lo que tengo. Le voy a dar al Señor lo mejor de lo mejor. Porque Él se merece lo mejor de lo mejor. Tu tiempo. ¿Cuál es el tiempo que le das al Señor? ¿Es lo mejor de lo mejor? Autorreflexión, por favor. ¿Es lo mejor de lo mejor? ¿Es lo mejor de lo mejor? No tienen que decir nada, pero piensen en ustedes mismos. ¿Estamos dándole al Señor lo mejor de nuestro tiempo? Mis hermanos, lo mejor de lo mejor implica una vez más que en primer lugar, pero muchas veces por el ritmo de vida de este nuevo tiempo, de este nuevo siglo, vivimos bajo presión. A veces, aunque seamos creyentes, a veces no parecemos creyentes. Estamos o vivimos dentro de la misma burbuja que los demás. Yo muy a menudo me doy cuenta, la diga nire brinidi tida gabala batulaunya dina frese, en ya genire el voy somo grige ese geragu tinigi bugiana titanaga ge laga ugiri le launi pito. Pipi pipi pipi. Mama te ni he lulu nengulu hola. Ni he nengulu fuese ba gida baneme igugen. Entonces ni ha presión. Hawagu grigia. E a veces la diga presión, leemos bafairu ni ligita. Aba wigira guagu du wongo tu burbuja to, eni tugia guma di rubali wa bagari. Luma ke basaru binafin, frumie, bagawa, anire madani hadibu lubayano haluma bungyu. Eni mebi hamate ayeda na nidoin. Madani hadibu lubayano haluma bubungyu te. Estamos pasando tiempo de calidad con el Señor porque creemos que debemos hacerle favores al Señor, y esto lo he tocado y lo he utilizado como ejemplo en otra ocasión. Basarati frese, bueno, saranya isani gumadani hadibu, o que ababu beni burenti waiti lidabu bagu saradibu eni badigale lubay badigni gumese dibu gumese tebu yuri. Pero tarehe sandu bruto hamalalisani gubungyu hafwe be hagume seruni hawe yuri suanda halia lidalinyuaru wabureme luma wabureme basigri bidani buido itrale bagume seruni buwe yuri magambo tinamen pero mahu chirahuma wasan sirali kate luma ge ugunya dia migre guagdo hado wongo tu burbuja to. Hanei meti presión la ni bagari, gufaranda no mutilira eni subusi tilira lua bureme. Pero ahi madugba bina figiwa, lige biaringa dina lubai suanda saragero ba. Ahi ladangru lubai gadru basara, ora le gumese basara ladangru urwa de mi. Ahi herengu bulu basarun, aringa naba secreto bun, aringa ba lubungi lu lasara gdani buita agora. Lasara gede badibu. Hagam punya? Lasara gede badibu. Aringa balulu laguru buitra ora. Lasara gede badibu. Anire veio gumese getiwa madani gubaito luma bungyu. Enilida magumese ruamani wa veio ribuido. Idu hanyu here ngutite wasu ni buido. Porque la reje Jesusu igira baili dihe dina ka veio lun. Kahalabu sobe Jesusu laringun. Agenda gua baburino gadian. Uribule bagenda gube wino gamitra ba ke uribule lube bagenda guni ugunye lo limipe dimure le rengo Jesus bun anire uribulu bagenda guni sagweyo ida lubati bagenda gu aba uribu maran seru ida lubati baganyero aba uribu maran seru ga lubaganyero ni ona bahumana sani donyo ganye wa mutisa lige buitanire lube weyo aba barihi no shati hawagurasun ida lagu runo abu mauna butibu la lubuidon itagawanya kay sigirigia. Dalarimo kuno busugu kita baisa isi edulenu mahabutibu sapa. Ladiga magume seru amuti wa yuri buido. Enani halaru ga mengo mate ligiru bela mafi ladiga nalu bela digni.
En isubusi tihon mafia noon, lidale maransero hamalirahan yung bungyo. Anire brilogu ati gaganyera di wamalida wabagay sagueyo o lagueyo. No somos más que vencedores, o vivimos a veces como gentes que no son más que vencedores. Precisamente porque el secreto inicia en la presencia del Señor, en aprender a darle al Señor lo mejor de lo mejor, la calidad. Ni birigu, busquemos un espacio libre. Gawati amidirugulan, babu guarug, o gawati lagunya dula, babu guarug, pero ragubay bidani luma bupungyute. Bayano haluma. Eso es importante. Terminemos el verso 20. Una vez más, ya dijimos, el Dios Altísimo merece todas las alabanzas. ¿Quién nos da la victoria, mis hermanos? Y ahí dice, Él es quien nos da la victoria sobre nuestros enemigos. No creas que usted va a vencer. No creas que usted podrá contrarrestar la fuerza de las tinieblas con su propia fuerza. Nuestra batalla es espiritual. No es contra sangre ni carne. Es contra huestes espirituales de maldad que operan en el aire, que con sus dardos buscan confundir. Y como les dije al inicio, peor si no entendemos las sagradas escrituras. Mis hermanos, el Padre no nos ha llamado para ser solamente oidores, sino hacedores de la verdad. Ustedes no están aquí solamente para escucharme. Ustedes están acá para tomar notas y regresar a su casa, entendiendo que Dios les llamó para que sean discipuladores de Él. Que Jesús tiene un trato especial con cada uno de ustedes. Y tienen la obligación de crecer. Tienen la responsabilidad de dar de su parte y decir, voy a seguir creciendo. Ustedes ahora están siendo enseñados y alimentados, pero dentro de poco ustedes estarán alimentando a otros. Pero esto es real. Esto sucede cuando cada uno de nosotros entiende que debemos desarrollar nuestras convicciones personales delante de Dios. Si usted sigue siendo un perezoso o una perezosa y no se ocupa de su crecimiento, usted no va a crecer así nomás. El crecimiento del creyente surge a raíz de ser un creyente ferviente en el Señor. Sea ferviente en el Señor. Esto significa no ser perezoso ni perezosa. Y con esto cierro. Otra parte bonita en este texto 20. La parte B dice, de inmediato Abraham le dio a Melquisedec la 10ª parte de todo lo que había recuperado. Y aquí voy a cerrar. No es cerrando el capítulo, sino cerrando estos primeros versículos. ¿Qué hizo Dios? ¿O qué hizo Melquisedec? Melquisedec vino al encuentro de Abraham. ¿Qué sacó? Lo sirvió. Lo invitó a su mesa como el Señor te ha invitado a su mesa. Cuando usted llega a Jesús, eres invitado a formar parte de su familia. Te da la bienvenida para que usted forme parte de los miles y millones de creyentes que forman la familia del Señor a través del mundo. La composición del cuerpo llamado iglesia. Usted es parte de la iglesia del Señor y Él mismo te dio la bienvenida. Esa es la interpretación que le podemos dar. Eso es lo que el Señor te ha hecho. Ahora dime, ¿usted debería serle infiel al Señor o serle fiel? Si Él te recibe bien, te invita a formar parte de su familia, te invita a sentarte a la mesa, ¿el Señor merece que usted le sea infiel? ¿El Señor merece que usted se porte mal con Él? ¿El Señor merece que usted le diga, Señor, no puedo? ¿El Señor se merece que usted le diga, no te voy a ser fiel?
Mis hermanos, la respuesta es no. Y ya dijimos, Él es el que nos da todo lo que tenemos. Sembramos y lo único que hacemos es sembrar y luego regar lo sembrado. Pero ¿quién le da el crecimiento a aquello? Dios mismo, el Señor mismo. ¿Qué es lo único que esperamos una vez después de sembrar la planta? Que crezca, dé fruto y luego cosechamos la fruta. ¿Qué hiciste durante este tiempo? ¿Tenías la fórmula para hacer nacer la fruta? ¿Para hacer que la planta florezca? Y una vez que la fruta ya estaba, ¿acaso usted tiene alguna fórmula química para hacer que la fruta crezca, tenga sabor? Usted y yo hemos inventado un montón de sazonadores para nuestros alimentos. Sazonamos nuestros alimentos, ahí somos expertos. Pero el que sazona la vida, el que sazona las frutas que vemos en los árboles que sembramos, ese se llama el creador del universo, el Altísimo. Y nada hicimos por aquello. Y vuelvo y repito esto, mis hermanos. Si el que nos da todas las cosas nos habla a diario, debería entonces el hombre, la mujer, debería entonces el ser humano seguir su camino de desobediencia, seguir su camino en contra de las leyes del Señor? Yo respondo y digo, no debería. Pero una de las razones por la cual el hombre persiste en ello, la dígale, abide la bungiulun, en ilitulu ni mafia. Y da litulu la mafia bagrigia, abalador ni mafia lagu grigia, lumarihi bailan. Abalador ni mafia la riga grigia, lumagambu bailan. Total, añere wagana gotiña, gawate hagambu yalan, pero magambu tiña. Tienen oído, pero no oyen, no escuchan. Y eso lo aprendimos en los primeros capítulos, en especial en el capítulo 5, en donde vimos que debíamos ejercitar nuestros sentidos espirituales. Entonces los que no tienen ejercitados sus sentidos espirituales no pueden escuchar absolutamente al Señor ni obedecer al Señor. Y ahora Abraham responde a la bendición, y ahora lo que Abraham hace es lo siguiente: trae los diezmos de todo lo que él había cosechado en la batalla, en la guerra. ¿Qué es lo que Abraham está haciendo? ¿Qué es lo que Abraham está haciendo ahora? Está entregándole los diezmos a Melquisedec. Quiero que vean acá el cambio. Con esto vamos a cerrar, pero quiero que aquí noten el cambio. Vean, Abraham está entregando los diezmos aquí no a un hombre, no a un hombre. Más adelante en el mismo capítulo ustedes van a ver, y si lo han leído, bueno, entenderán esto. El escritor dice, Dios estableció un sacerdocio. Él llamó, ¿a quién? ¿Se acuerdan? Al hermano de Moisés, a Aarón, a los levitas, a la descendencia de los levitas. Y Dios escogió a esa descendencia para que ellos fueran los sacerdotes, y de entre ellos salieran los sumos sacerdotes, los hombres que debían entrar a la presencia del Señor para ofrecer por los sacrificios. Ahora, lo que aquí está haciendo Abraham es algo importante, algo que tiene que ver con lo que va a pasar o va a acontecer muchos años después. Aquí Abraham está haciendo un pacto especial con Melquisedec. Está ofreciendo los diezmos ¿a quién? A aquel quien es proveedor de todos los bienes que tenemos. No a hombres, sino a Dios mismo. La conexión aquí es la siguiente. No es tanto para hablar de diezmos, tiene que ver con lo que Abraham está haciendo. Abraham está entregando los diezmos a aquel que merece los diezmos de todo lo que nosotros recibimos. Pero automáticamente está estableciendo un pacto
en base al nuevo liderazgo que debía surgir o estaba por surgir. Y es el nuevo sacerdocio que surge a partir de esto. Mi intención no es que quedemos nublados con esto, pero tengan claro esto. Un ministerio sacerdotal fue establecido por Dios a través de un clan o una tribu llamada Leví. El primero de entre ellos se llamaba Aarón. Él y su descendencia debían ocuparse del templo del Señor. El Señor se lo entregó a ellos y el Señor decretó aquello. Pero mucho antes Abraham había pactado y Dios mismo había decretado otro sacerdocio. Vean acá, Dios decreta un sacerdocio directamente a Aarón, un sacerdocio que debía ser manejado por hombres. Y cuando digo manejado por hombres, porque un hombre moría, un sumo sacerdote moría y otro le sucedía. Pero Dios, a través de ese pacto, en este momento con Abraham, el mismo Nuevo Testamento, aquí en este capítulo dice, Abraham vino y ofreció los diezmos de los diezmos a aquel quien es el dador de todo. En pocas palabras, antes de que sucediera el segundo o antes de la ejecución del segundo sacerdocio, el primer sacerdocio ya había sido decretado. Y habiendo sido decretado para que en el tiempo señalado por Dios sucediera. Hace 2000 años precisamente ocurrió. Estamos a menos de un mes. ¿Para qué? Para que sea celebrado una vez más el nacimiento de Cristo. Y el nacimiento de Cristo tiene que ver precisamente con lo que estamos analizando esta mañana. Porque aquello se cumplió cuando Jesús nace a través de María y 30 y pico de años después estaba siendo crucificado en la cruz. ¿Quién era él? Cumplió con su papel de profeta, de rey, de sacerdote. Y en cuanto a sacerdocio, en esto nos centramos esta mañana. Porque el sacerdocio establecido a través de Abraham porque el sacerdocio establecido y entregado para Aarón es un sacerdocio manejado directamente por hombres, hombres que morían. Debían ser cambiados cada vez que uno de ellos moría. Pero el sacerdocio establecido en Cristo, dice de él, fue establecido en base al orden de Melquisedec. Y el orden de Melquisedec, número 1, es el siguiente. El verso 2 cierra diciendo, él no tiene genealogía, no tiene principio ni fin. Apocalipsis 21, 1:8. Él dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Ahora, ¿de quién estamos hablando entonces en el Antiguo Testamento? ¿Presencia de qué vimos en el Antiguo Presencia de quién vimos en el Antiguo Testamento? Presencia de Jesús mismo. Muchos teólogos lo llaman cristofonía. Significa la presencia de Cristo en el Antiguo Testamento manifestada. Pero mis hermanos, una vez más, ver esto y condensarlo en palabras pequeñas y decir de que la gestación de nuestra salvación viene desde muchos años atrás. Esto el escritor de Hebreos debía explicárselo de esta manera detallada a los judíos. Y por eso a veces ustedes entenderán, me gustaría correr, me gustaría cerrar un capítulo cada domingo, pero es difícil porque hay tantos hilos que soltar. Y como ustedes son buenos estudiantes, yo quiero que aprendan. Esa es la intención del Señor, que regresemos a casa inspirados, conociendo un poco más de esta historia, que es nuestra historia. Es nuestra historia. Comienza con Jesús y termina con Jesús. Una vez más, Abraham le entregó los diezmos y las ofrendas. ¿A quién?
aquel quien es el dueño de todo. Él ofició sacrificio ¿a quién? A aquel que es el dueño de todo. Y allí mismo se estableció este nuevo sacerdocio bajo el cual usted y yo estamos hoy amparados. Este sacerdocio ya no es el de Aarón. Ya no lo necesitamos. Y el escritor de Hebreos debía explicárselo a los judíos. Y ustedes saben de que los judíos hasta hoy siguen esperando construir su templo para continuar con los sacrificios, porque ellos no han entendido que esto ya sucedió. Y nosotros tenemos el gran privilegio no solamente de estudiarlo esta mañana, pero de saber esta verdad, que el que debía venir, el sumo sacerdote que es nuestro, ya vino, ya ofreció sacrificio. Y no solamente lo hizo ante los hombres, lo hizo delante del Padre en el templo celestial, para que ya no tengamos necesidad de otros sacrificios, porque nuestro sumo sacerdote o gran sumo sacerdote vive y permanece para siempre. Él no muere, mis hermanos, y no tiene oportunidad ni necesita la oportunidad de volver a revivir para oficiar sacrificio, porque Él ya lo hizo. Llevemos esta buena nueva al mundo, pero primero que nuestro corazón palpite de gozo, de esperanza, de poder y sentir la autoridad que hemos recibido de parte del Señor al conocer un poco más de esta historia condensada acerca de nuestra salvación y del nuevo sacerdocio bajo el cual nosotros estamos hoy. Este nuevo sacerdocio es único. El sacerdote no muere, entró una vez para siempre y ha ofrecido sacrificios una vez y para siempre. Ya no morirá. Mowet wasalbaragule. Enitra que mowela. Mowe badiwagi.